demos inicio a esta jornada. Muy buenos días a todos, compañeras, compañeros. Hoy tenemos una nueva jornada de este ciclo que estamos desarrollando como Memoria y Futuro, esta vez con la Red H, sobre los pueblos latinoamericanos en resistencia, los procesos transformadores de América Latina que han debido sufrir dificultades, amenazas, y sin embargo han ido logrando salir adelante. Tuvimos conversatorios anteriores sobre Perú, tuvimos conversatorios anteriores sobre Nicaragua, y hoy vamos a conversar sobre Venezuela. Venezuela es un proceso transformador que ya lleva largos años de lucha, de constantes amenazas, tanto del imperialismo norteamericano como de grupos internos del país que se resisten a cumplir la voluntad mayoritaria, y esto ha significado que el país ha debido enfrentar dificultades de todo tipo. Hoy tenemos un invitado que nos va a contar sobre este proceso, y a continuación vamos a abrir la idea es recibir consultas de parte de ustedes a través del chat para hacer preguntas, y en lo posible vamos a primero darle un tiempo a nuestro invitado que haga una presentación, y después vamos a ir recibiendo las consultas. Les pido a todos los asistentes que mantengan sus micrófonos cerrados y sus cámaras encendidas para que nuestro invitado pueda vernos y no tenga interrupciones. Y los dejo con Carla Díaz, que nos va a presentar a nuestro invitado de hoy. Gracias, Daniel. Bueno, buenos días a todos y a todas. Les agradecemos mucho que estén con nosotros esta mañana del día sábado acompañándonos. Vemos que tenemos invitados e invitadas de diferentes partes del mundo. Por ahí dicen que hay gente de Mendoza, desde Italia, y seguramente que de muchas partes de Chile. Y bueno, también saludamos y agradecemos el interés por esta actividad, por todo lo que tenga que ver con la solidaridad latinoamericana y especialmente con el proceso bolivariano. Para nosotros y nosotras es un gusto, un honor, un placer contar hoy con la presencia de nuestro querido compañero Sergio Arria, que además es el coordinador, especialmente el coordinador internacional de la Red en Defensa de la Humanidad. Entonces, bueno, yo voy a presentar un poco lo que ha sido su trayectoria para darle paso sin mucho preámbulo a la presentación que nos va a hacer. Sergio Arria es realizador, productor y antropólogo audiovisual, es coordinador internacional de la Red en Defensa de la Humanidad, es magíster en etnología de la Universidad Paris 7, tiene diferentes diplomas de estudios superiores especializados en etnometodología, informática, estudios teatrales, entre otras cosas. Ha realizado diferentes documentales para la web producción Ocarora Radio France, Vive TV, Caribe Multimedia, fue vicepresidente de gestión productiva de las señales de Vive TV y 123 TV, dirigió el proyecto de realización territorial de la Corporación Venezolana de Telecomunicaciones, y bueno, en general tiene una trayectoria bastante amplia en esta materia. Coordinó la Secretaría de Contenidos de la Televisión Digital Abierta de Venezuela, ha sido asesor del Centro de Investigación Aplicada en Recursos Audiovisuales de Argentina, se desempeñó como investigador y capacitador de producción de contenidos digitales en el Instituto de Cultura y Comunicaciones en el Centro Universitario para la Información y la Comunicación Sean McBride de la Universidad de Lanús. Fue coordinador de producción audiovisual del Instituto Universitario para la Cooperación de Buenos Aires y actualmente es viceministro de Cultura Audiovisual de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, bueno, agradecerle mucho a Sergio que esté con nosotros esta mañana de hoy. Estamos muy entusiasmados con esta actividad que tenemos preparadas para esta mañana primaveral aquí en el sur. Y bueno, sin mucho más preámbulo, te dejamos para que nos comentes y nos hagas tu presentación, y después abrimos un espacio para comentarios y para un pequeño intercambio. Así que adelante, Sergio. Muchas gracias, Carla, Daniel. Un abrazo desde la Caracas bolivariana a todas las compañeras y compañeros que están acá presentes. Si hay algún problema de audio, me avisan, me hacen una seña. Primero, bueno, agradecer este espacio en nombre también de nuestro pueblo bolivariano, que durante estos
20 años que han pasado de Revolución Bolivariana, pero desde estos, especialmente estos 6, 7 años, donde ha recrudecido la gran campaña mediática global en contra de nuestro proceso, nuestro proyecto, en contra de nuestras autoridades, en contra de nuestro derecho a la autodeterminación y a apostar a construir un modelo que coloca al ser humano en el centro de la agenda de, de gobierno y en la agenda de desarrollo del país. Nosotros, sobre Venezuela se pudieran decir, hay muchos aspectos, porque es esta pequeña introducción que acabo de hacer sobre Venezuela y el enfoque que existe, entonces planteé ya de entrada, primero, diría yo, para informarse sobre Venezuela, a cuáles fuentes se acude, ¿no? Sobre todo las compañeras y compañeros que están en otras partes del mundo, sabiendo que las grandes corporaciones mediáticas controlan los 6.000 medios más importantes e influyentes en todo el globo. Luego allí se requiere tener alguna disposición a investigar un poco más, a tratar de ir discriminando fuentes, medios para poder obtener una información que además ayude a comprender la complejidad del proyecto, de lo que sucede en Venezuela, donde intervienen factores obviamente nacionales, pero también intervienen muchos factores internacionales. Entonces, primeramente podríamos decir que para hacer cualquier análisis sobre Venezuela, mínimo, hay que tomar en cuenta el impacto que ha tenido las sanciones, lo que llaman las medidas coercitivas unilaterales, que también han sido denunciadas por comisiones especiales de la ONU que han estado visitando nuestro país y que se han dado cuenta del impacto que ha tenido en todos los ámbitos de nuestra vida nacional, en los planos obviamente económicos, primeramente, pero eso tiene un impacto inmediato sobre el desarrollo de la vida cotidiana. El impacto en la educación, en la cultura, en la política, en la sociedad. Eso yo recomendaría en este caso, los que tengan un tiempo y ganas de ingresar a la página web, al sitio web del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y colocar en palabras clave medidas coercitivas o sanciones Venezuela, y ahí van a encontrar la lista de todas las sanciones que desde el decreto de Obama en diciembre de 2014, que declara a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad de los Estados Unidos, que es el decreto que habilita, un decreto presidencial que habilita al Congreso a instruir a distintas, digamos, instancias del Estado norteamericano a implementar las medidas. Eso incluye, bueno, desde sanciones a funcionarios específicas, sanciones a PDVSA, incapacidad de poder adquirir insumos, de poder hacer comercio internacional en un mundo que es capitalista, ¿no? Y incluso la confiscación de recursos en bancos en el exterior. Nosotros, Venezuela tiene, obviamente, al tener PDVSA en el 2014 era la cuarta empresa petrolera más importante del mundo, y obviamente tendría por necesidad de tener cuentas en todo el mundo para poder facilitar todas las transacciones económicas. Bueno, todos estos bancos han sido, ordenados por el gobierno de los Estados Unidos para que, digamos, confisquen nuestros recursos. Entonces, tenemos una gran imposibilidad de poder hacer ese tipo de transacciones. Eso incluye no solamente las transacciones económicas desde el punto de vista petrolero, sino el acceso a recursos para poder adquirir, entre otras cosas, medicamentos en un mundo de pandemia, ¿no? En un mundo intrapandémico como el que estamos en este momento. Recientemente, bueno, en el último año, además hemos perdido el control de la empresa petrolera Citgo, que es una gran empresa propiedad del Estado venezolano que está en Estados Unidos, que tiene varias refinerías y más de 5.000 estaciones de servicio en todo el territorio de Estados Unidos, y producto, digamos, de todo el mecanismo jurídico, diplomático, la persecución, al final lograron quitarnos el control de la empresa. En este momento Venezuela no tiene control de esa empresa, con el impacto que eso tiene también para los ingresos fiscales para el Estado venezolano. A pesar de todo esto, en un contexto que es bastante, bueno, ya es un gran desafío, como dice el título de esta intervención, de este espacio, de este encuentro, el desafío de resistir.
Bueno, también Venezuela, nuestro pueblo, nuestro gobierno, ha desarrollado una inmensa capacidad justamente de resistencia, desde la dignidad. Y hemos sabido construir, bueno, mecanismos alternos, alternativos para, bueno, para darle normalidad a la vida cotidiana, y hemos establecido alianzas estratégicas internacionales muy poderosas con, con países, digamos, solidarios que apuestan a un mundo multipolar, y gracias a ellos también hemos logrado, desde el basado en la solidaridad, basado en el internacionalismo, hemos logrado, bueno, ir sorteando cada desafío. Nosotros en este momento estamos, hemos logrado desactivar la operación Juan Guaidó, eh, y bueno, y todas las instancias internacionales están cambiando sus posiciones con respecto a Venezuela. Lo que se llamó el Grupo de Lima está completamente, bueno, o sea, está hecho, está desmontado. La OEA ha perdido también gran capacidad de influencia en la región. La Unión Europea ahora se sienta a hablar con nosotros. Eso quiere decir que hemos demostrado que tenemos la verdad, a pesar de la persecución, a pesar de la satanización que han hecho contra nuestro presidente, Nicolás Maduro Moro. Hemos logrado demostrar que Venezuela tiene con qué, como dice el eslogan de la campaña en este momento, pero que Venezuela tiene la fuerza y la convicción que no nos vamos a rendir. Nosotros estamos además en este año, el 2021, se cumplen los 200 años de la batalla de Carabobo, y la impronta independentista, bolivariana, que alimenta nuestro proceso, que alimenta nuestro imaginario, que alimenta nuestra cultura, nuestra voluntad política, nuestra voluntad social, está muy presente y muy vigente. Y eso es un elemento, es un motor inspirador para nosotros, simplemente conscientes de nuestra responsabilidad histórica heredada de nuestros libertadores. Nosotros no estamos dispuestos a ceder ni un milímetro en nuestro derecho, en nuestra autodeterminación. El 21 de noviembre, bueno, en América Latina hay fechas, es una fecha clave en América Latina, como sabemos, elecciones presidenciales en varios de nuestros países. Venezuela también va a unas elecciones regionales, pero bueno, sabemos que en Chile está la disputa presidencial, tenemos elecciones en Nicaragua, en Honduras, en Argentina también de medio término. Bueno, es una fecha importantísima y hacia allá estamos preparándonos. Hemos enviado invitaciones a los organismos internacionales para que asistan. Se lo ha hecho tanto el gobierno, tanto el partido, como lo ha hecho también el Poder Electoral, a distintas organizaciones para el acompañamiento del proceso, y todos han aceptado. Es un proceso, además, electoral que tiene más de 100 partidos participando, ¿no? Y la oposición está sumada también está participando con sus candidatos. Es un momento importantísimo para nosotros y nosotras, porque llegamos el 21 de noviembre, bueno, con una legitimidad en todo el proceso electoral y en la participación de todos los actores de la vida pública, política y social del país. Ya en este primer, digamos, en este primer contexto, luego ustedes harán las preguntas que consideren. Sí me gustaría hablar de las agendas en las que estamos en este momento. Nosotros tuvimos una participación en la Cumbre Iberoamericana de Ministros de Cultura bueno, de ese espacio, de lo que es la OEI, la CEGIP, que es un poco la OEA española, ¿no? Que en vez de tener Estados Unidos y Canadá, tenemos a España y Portugal, y donde hay una gran disputa también cultural que se está librando. La posición de Venezuela junto a la de México ha sido de reivindicar, bueno, de solicitar al Estado español que primero reconozca la gravedad y, digamos, el proceso, cómo la colonización expolió y el genocidio, el etnocidio que se cometió en América Latina en esos primeros 150 años de conquista, y de cómo eso impactó y generó una deuda cultural, social, que todavía aún tiene su consecuencia. Ante eso, bueno, el Estado español ha respondido, sobre todo los sectores más de derecha, de una manera, bueno, hasta cínica. Sin embargo, nosotros nuestra posición la llevamos a esa instancia de la Cumbre de Ministros de Cultura y lo colocamos en agenda. Nosotros pensamos que es imposible que
que se genere una Iberoamérica, como ellos llaman. Podemos también, obviamente, hablar de la legitimidad de un término como Iberoamérica o Latinoamérica, pero no en este momento, si no quiero lo hacemos luego, pero sí de que asumir, digamos, o al contrario, no asumir que ese espacio iberoamericano no asuma el impacto que eso tiene, es una falla de origen en el planteamiento digamos, en el planteamiento de creación de ese espacio, que supuestamente es una comunidad, que además está basada sobre el concepto de la hispanidad, que es hoy el día de la fiesta nacional en España, y que es el 12 de octubre, y que justamente es esa fecha la que divide, ¿no?, los distintos enfoques que cada país tiene con respecto a ese espacio iberoamericano. Para nosotros es el Día de la Resistencia Indígena. En otros países de América Latina es Día de la Diversidad Cultural, tenemos días del Encuentro de dos mundos, tenemos en el caso de España Día de la Hispanidad, y creemos que no es menor llamar la atención sobre ese punto. El presidente Nicolás Maduro envió una carta al jefe de Estado español y el presidente López Obrador también sobre este tema, porque creemos que esa es la base que legitima de alguna manera en la opinión pública o justifica gran parte de la persecución que hay contra todo proyecto que vaya en contra de los intereses en este caso, de España o la Unión Europea o los Estados Unidos. Es decir, que gran parte de los mecanismos de racismo y xenofobia que se instalan, incluso contra venezolanas y venezolanos en nuestro territorio latinoamericano, por sectores de derecha, casi fascistas, vamos a llamarlos así, se justifica, se legitima porque desde una posición colonial, asumiendo una superioridad del Estado español en este caso, que también se refleja en ese espacio iberoamericano, es como que se legitima, bueno, que a los venezolanos se les persiga en cualquier parte del mundo. Entonces, nosotros estamos yendo como al origen, y es por eso que hemos planteado ese tema en la agenda, que es para nosotros muy importante, para comenzar a descifrar las claves de la persecución, ¿no? Más allá de las sanciones económicas, más allá de la persecución diplomática, hay instalado este concepto, esta legitimidad persecutoria contra nuestro país, y creemos que una de las bases de esa persecución está justamente en ese enfoque que para nosotros no es menor. Ante eso, el otro tema en agenda que estamos también muy, muy interesados es el tema de rescatar el multilateralismo, ¿no?, de rescatar el valor de la Carta de Naciones Unidas y que se haga letra viva, porque ya hay unos mandatos a todos los países del mundo y que son permanentemente violados por los imperios. Y luego, otra tarea en la que estamos también, y lo estamos haciendo tanto desde el Estado, desde el Ministerio de la Cultura, como desde la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, es la necesidad de organizar la batalla cultural, la batalla de las ideas, y de establecer unos mapas, primero de identificación, dónde están los núcleos, los nodos temáticos en los cuales hay que trabajar, y luego tener un abordaje, un enfoque científico sobre ese mapa, vamos a llamar semántico, lo que el profesor Fernando Buenabad, también miembro de la red, amigo, digamos, también donde se instalan las semiósferas, ¿no? Y en esos mapas organizar la batalla, tanto en la producción de contenido, que sería en todo caso, de alguna manera, utilizando esta metáfora de la batalla de las ideas, es decir, que estas son las municiones de la batalla de las ideas, todos los contenidos que podamos ir creando, la, la postproducción, es decir, la preparación de esos contenidos para las distintas ventanas que hoy sirven a la batalla de las ideas, donde se libran los campos digitales, las disputas de atención, las disputas de acción, y el tema que tiene que ver con la comunicación, la articulación, es decir, experiencias como esta, que además que saludo, felicito, que me parece fundamental además cómo se llama el centro, ¿no?, que tiene que ver con la memoria, que tiene esa palabra allí que no es menor, y creo que por eso deben entender por qué Venezuela está planteando este proceso de revisión. De hecho, el presidente Nicolás Maduro hasta instruyó la creación de una comisión de la verdad histórica y estamos también trabajando en eso, les puedo hablar luego también de ese tema. Y luego la articulación, porque creemos que tenemos, y también lo hemos identificado, tenemos muchísimas iniciativas como esta de comunicación virtual, donde hemos
subordinado las herramientas digitales a nuestras agendas de avance, de lucha, pero trabajamos todavía muy desarticulados, ¿no? Creemos que eso nos debilita ante la asimetría, ¿no?, que padecemos desde el punto de vista comunicacional. El enemigo sí está organizado, el enemigo sí cuenta con mecanismos de articulación concretos, es decir, una noticia, hablo de Venezuela, pero puede ser sobre cualquier país, puede ser el golpe de Estado contra Evo Morales, puede ser cualquier coyuntura de los últimos 2 años, 5 años, 10 años, pero en el caso de Venezuela, una noticia negativa contra Venezuela, en un minuto está en todos los titulares del mundo. Nosotros estamos plenamente conscientes. Ahora ustedes podrían preguntarse, ¿cómo es posible que hayamos sobrevivido, bueno, a ese tsunami mediático? Y eso responde, creemos nosotros, digamos, a 3 razones. Primero, el espíritu bolivariano, que está muy vivo en nuestro pueblo. O sea, hay una enorme conciencia de la responsabilidad que tiene Venezuela, que ha tenido y que debe seguir teniendo. Segundo, el trabajo que Hugo Chávez, el comandante Chávez, tuvo, digamos, el trabajo de formación, de acompañamiento, de formación política que estuvo desarrollando en los 13 años que estuvo como presidente, como comandante de la revolución, a través de su programa Lo Presidente, y además, sobre todo, creo, además, a partir de la conciencia, la guerra mediática y de todas las medidas que tomó el Estado venezolano luego del golpe de Estado del año 2002, para construir una plataforma mediática comunicacional que permitiera colocar en el debate nacional las 2 visiones, los 2 modelos de país en pugna. Eso fue fundamental. En Revolución Bolivariana se reforzó no solamente el aparato comunicacional del Estado, digamos, generando unas condiciones de mayor igualdad en la disputa, en la batalla de las ideas, pero también se abrió la posibilidad de que cientos de medios comunitarios se activaran. Se otorgaron frecuencias a televisoras, radios, periódicos comunitarios. Hubo una democratización real del espectro radioeléctrico, y creo que eso ha sido fundamental para poder mantener viva la verdad, ¿no?, de nuestro proyecto. Y el tercero es, bueno, la convicción del presidente Nicolás Maduro a mantener el legado en vivo, en pie y con la dignidad. El presidente Maduro, yo creo que todos ya a estas alturas lo deben estar evaluando, todos los que estamos aquí participando y que han estado fuera de Venezuela analizando el proyecto, cómo han ido, digamos, en estos 6 años cambiado su percepción sobre el presidente, ¿no? El primero, hubo muchos ataques cuando él asume el gobierno en 2014, hubo una campaña, sobre todo, bueno, de todos los grandes medios de comunicación latinoamericanos como Clarín, Televisa, bueno, o Globo, es decir, como un descrédito, como una subestimación, una campaña de subestimación, ¿no? Es poco decir que no estaba en capacidad. Esto no quiere decir que no sea un gran desafío para cualquier hombre sobre este planeta, bueno, recibir la responsabilidad de sustituir al comandante Chávez en un proyecto y en su liderazgo gigante. Pero el presidente Nicolás Maduro ha demostrado la fuerza, la convicción, una enorme capacidad de aprendizaje, de adaptación, de liderazgo, y hoy es un líder mundial cuyo discurso es, bueno, está a la altura de los grandes estadistas de nuestro planeta, y que están planteando, que se plantan de cara al imperialismo, bueno, con la dignidad. Nosotros no hemos cedido ni un milímetro en nuestros planteamientos, y el legado de Hugo Chávez está vivo. Creo que esos son los 3 factores que han hecho, principalmente, digamos, generar las condiciones para que nuestro pueblo protagonice este proyecto. Y una enorme legitimidad por los procesos electorales, 28 elecciones en estos años, creo que vamos a la 29 si no me equivoco, y hemos perdido 2, las hemos asumido, las 2 que hemos perdido, pero el mecanismo, digamos, el proceso electoral venezolano, como ustedes saben, seguramente lo habrán también evaluado, que es un sistema, además que es automatizado, pero es auditable en todas sus partes, tiene todo lo que llamamos la herradura, que es el proceso de votación,
donde uno va a la máquina, genera el voto, que te lo imprime en papel, pero se genera también de manera electrónica. Eso va a un acta electrónica y ese voto en papel va a la urna, permite que uno pueda auditar el proceso en todas sus fases. O sea, siempre el voto existe de las dos maneras, tanto electrónica como de física. Y en cualquier parte, antes, digamos, durante el proceso, pero también de forma posterior, se pueden auditar todas las actas y todas las urnas de votación, donde están todos los votos. No sé cuántos procesos en América Latina o en el mundo en este momento, con toda humildad lo decimos, obviamente, pero dado el contexto que se va a generar y los ataques al sistema electoral venezolano, como ocurre en estas últimas 28 elecciones, bueno, nos adelantamos a ese escenario, queremos informarles también cómo funciona un poco nuestro sistema electoral y que eso justamente se fue ajustando, blindando para poder darle, bueno, legitimidad al proceso. Y dicho esto, bueno, quería entonces comentarles rápidamente, no sé si ya tengo los minutos, Carla, me hace señas, sobre esta comisión. El 12 de octubre, el Día de la Resistencia Indígena para Venezuela, el presidente Nicolás Maduro instruyó a nuestro ministro Ernesto Villegas crear o liderar la creación de una comisión de la verdad histórica para, bueno, para determinar el grado, para determinar la magnitud y para determinar sobre todo la verdad, tal como lo dice la comisión, sobre el proceso de colonización y el impacto que eso ha tenido. Porque hay recuperar todas las fuentes que existan de los cronistas de la época, recuperar el trabajo de investigación que hayan hecho historiadores, en principio en Venezuela, ¿no? Pero el presidente lo va a plantear a la CELAC también. Se va a preparar una carta y se va a enviar a la CELAC para solicitarlo que se haga a escala latinoamericana. Nosotros ya esta semana, nos hemos reunido bueno, con los historiadores del Centro Nacional de Historia, del Centro de Estudios Simón Bolívar, nos hemos reunido con los intelectuales del Consejo Asesor de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad del capítulo venezolano, personalidades como Luis Brito, Mario Zanoja, Iraida Vargas, Carmen Boorque, Judy Castillo, ya están haciendo, bueno, sus aportes, estamos ya en conversaciones con ellas y ellos, y por supuesto va a haber distintos mecanismos, va a haber también mecanismos de participación popular y crear todos los mecanismos para generar participación, poder recuperar las informaciones, los contenidos y también poder contar con el acompañamiento de otras compañeras y compañeros. Por ejemplo, hemos pensado contactar a nuestra querida Estela Caloni, por ejemplo, que tiene una experiencia sobre investigación, sobre este tipo de procesos en el caso de la dictadura argentina, pero sobre todo en el Plan Cóndor, ¿no? Un tema que acá conocemos suficientemente, pero que es gracias a Estela Caloni, en este caso, y su experticia, porque además ese libro famoso fue utilizado en los juicios de la memoria, verdad y justicia en Argentina, es decir, que tiene es una autoridad en la materia. Y bueno, y contactar a distintos compañeros que han trabajado desde la filosofía de la liberación, eh, y desde distintas comisiones. Las comisiones de la verdad tienen sus mecanismos, ¿no? Estos días estábamos revisando con el ministro y desde el 1974 unas 32 comisiones de la verdad se han establecido en el mundo, tanto en el continente africano, en América Latina, y creemos que también es necesario articular con todas esas experiencias para que nuestra Comisión de la Verdad, en este caso venezolana, y ojalá sea latinoamericana pronto, podamos también nosotros desenclavar la verdad sobre este tema, que es clave, que es original de nuestra búsqueda de identidad latinoamericana y, y que tiene que tener un impacto vinculante en nuestros sistemas educativos, en nuestros sistemas culturales, porque eso va a cambiar el enfoque completo de lo que tenemos de nuestra visión, nuestra consolidación como latinoamericanos y caribeños. Bueno, con esto cierro por ahora, agradecido de la oportunidad, Carla, espero haber por lo menos aportado algunos elementos para que podamos desarrollar juntas y juntos, y desde Venezuela, bueno, el abrazo, nuestro pueblo, nuestro líder, y aquí a su orden para responder las dudas que se planteen. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero, muy interesante todos los aspectos, muchos aspectos nuevos que uno no conoce de Venezuela.
Bueno, para los chilenos que vivimos un proceso transformador que alcanzamos a resistir 3 años, digamos, el mirar el ejemplo venezolano es muy importante y tenemos mucho que aprender de él. Nosotros también sufrimos en esos 3 años, digamos, del gobierno revolucionario Unidad Popular, el sabotaje económico, los medios de comunicación, digamos, tergiversando la realidad y un poder judicial comprometido con intereses de clase. Y finalmente, digamos, de esa experiencia, nosotros vemos que en el caso de Venezuela se han superado, digamos, algunas de las carencias que nosotros tuvimos y ustedes lograron resolver. Básicamente los temas asociados con las Fuerzas Armadas y cómo avanzar unas Fuerzas Armadas distintas y cómo avanzar también el desarrollo del movimiento popular y la alianza que se produce entre lo cívico y lo militar. Eh, Quería, a nuestro parecer, a nuestra impresión, ahí hay una de las claves importantes de la resistencia a estos 20 años del proceso venezolano y que nos contara un poco, digamos, en qué consisten esos fuertes pilares, digamos, del proceso revolucionario y cómo, y cómo allí se han sustentado algunas de las claves y cuál es el estado actual del movimiento popular, del movimiento obrero, y su nivel de desarrollo, de conciencia y su vinculación con las Fuerzas Armadas venezolanas. Gracias, Daniel. Rápidamente, para también dar oportunidad a otras compañeras y compañeros. En Venezuela existe, el comandante Chávez, de hecho, cuando inicia la revolución en el 2000, él gana las elecciones en diciembre del 98, pero desde 1999, creemos que el primer gran paso de legitimidad y de participación, de poder abrir las puertas para que la participación popular fuera concreta, fue el proceso constituyente. Entonces, fíjate que la revolución comienza por un proceso constituyente, revisar la Carta Magna, adecuarla a los nuevos tiempos, tal como dijo él en su asunción, en esa fecha, y generar un documento, bueno, una carta de navegación del proyecto bolivariano que permitiera, primero, cambiar varios conceptos. Por ejemplo, digo esto, tal vez, esto me parece importante para que se entienda todo lo que viene luego, ¿no? Que son las coordenadas donde se mueve esta revolución, y en ese documento es fundamental. Uno es el preámbulo de la Constitución bolivariana de 1999, dice que el Estado venezolano es un Estado multiétnico y pluricultural. Eso no y que es una democracia participativa y protagónica. Esos conceptos que al momento eran novedosos y que tal vez no todas y todos entendíamos, ¿no? En su potencia, fueron delineando y fueron marcando un camino. Y allí digamos, la participación popular en Venezuela está constitucionalizada. O sea, no se puede hacer de otra manera. Y eso ha permitido habilitar digamos, desde el cuerpo legislativo, la Asamblea Nacional, todas las leyes para que esto sea letra viva, para que esto sea aplicable, instrumentado, implementado. Y ahí eso aborda, hay leyes para el tema económico, es decir, para la organización territorial, para la comunicación popular, también existen. Digamos que eso es un trabajo que se ha ido consolidando justamente en esos 20 años, pero que comienzan allí en 1999 con la constituyente. Yo sé que ustedes en Chile están ahorita muy conscientes de la importancia de los procesos constituyentes, ¿no? Están en esa batalla también. Y yo creo que el otro gran elemento es el concepto de la unión cívico-militar. Es imposible, o sea, Chávez siempre decía, nuestra revolución era una revolución pacífica, democrática, pacífica, pero no una revolución armada. Y, y tal vez por la misma configuración social de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, donde hay grandes sectores populares que forman parte digamos, de las tropas, incluso, pero también ahora de los altos mandos, la herencia bolivariana, que ya existía, digamos, en
el ejército bolivariano, pero que Chávez también de alguna manera lo potenció, lo consolidó en los sistemas de formación de las academias, ha hecho que las nuevas generaciones de soldadas, soldados, grumetes, guardias, pilotos, es decir, todos suboficiales, tropas y oficiales, vienen, egresan de esas academias con una enorme conciencia del rol histórico y, y se sienten interpelados moralmente. Es decir, aquí sería muy difícil que haya un desvío en ese sentido. Creo que los que han habido, bueno, cada vez más importante en el año 2002, pero apenas la revolución comenzaba. Pero hoy en día, algunos militares que han decidido, bueno, aliarse con los Estados Unidos eh, o traicionar a la patria, la misma fuerza de los hechos los ha dejado fuera de la historia. Eh, o muchos no están en el país y, y, y creemos que no hay condiciones hoy para un movimiento de ese tipo, está completamente descartado. La fuerza, la revolución, o sea, las Fuerzas Armadas Bolivarianas están conscientes de su papel en el proyecto revolucionario. Eso creo que también es algo atípico, tal vez Cuba, ¿no? Por supuesto, y otro país, Nicaragua, donde nuestras Fuerzas Armadas tengan ese nivel de conciencia. Creo que esos dos son fundamentales. Luego, a nivel de la organización popular, ¿qué saldos tenemos hoy? Bueno, hoy en Venezuela existen 49.000 consejos comunales distribuidos en todo el territorio nacional y alrededor de unas 4.000 comunas. La organización territorial, lo que Chávez llamaba la nueva geometría de poder territorial, que también está por ley ahora, en este momento en la Asamblea se están discutiendo las leyes del Parlamento comunal y la ley de las ciudades comunales. Esto ha sido un proceso porque, como sabemos, al fin y al cabo es la administración de los presupuestos asignados a los proyectos en el territorio y de cómo se abre la participación para que el poder popular pueda decidir dónde están sus prioridades, requieren la transformación también de la geometría del poder político. Entonces, con estas leyes estamos haciendo lo que Chávez llamaba dándole más poder al pueblo, ¿no? Hacerlo de manera legal, legítima, constitucional. Entonces, ¿cómo funciona? Las comunas son, o sea, un grupo de consejos comunales crean una comuna. Y los consejos comunales a su vez están conformados por distintas mesas técnicas, distintos espacios que tienen que ver con los problemas concretos de la comunidad, agua, electricidad, actividades culturales, comunicación, servicios en general, ¿no? Y este grupo de consejos comunales, agrupados en comunas, van constituyendo bueno, ese nuevo estado comunal, como lo llamamos nosotros, que debe sustituir en algún momento el estado representativo. Eso es el proyecto, ¿no? A mediano plazo, que está avanzando hacia eso. El comandante Chávez lo dijo también muy claro en el año 2012, el llamado golpe, un Consejo de Ministros muy conocido para nosotros, muy famoso, muy importante, muy fundante, le llamamos el golpe de timón, después de haber ganado las elecciones, de ese octubre del 2012, llama, bueno, que la suerte de la revolución, el futuro de la revolución es el Estado comunal. Si eso no lo logramos, bueno, habrá sido en vano la lucha. Es la concreción del proyecto socialista bolivariano, en este caso. Súper, muchísimas gracias, Sergio, por todos los datos súper pertinentes que nos estás entregando. Tenemos una serie de preguntas además muy interesantes todas y quedan para hacer varias conversaciones con los temas que se están abriendo, pero bueno, vamos a tratar de planteártelas y tú ahí nos dirás lo que puedas ir tocando puntualmente para aprovechar este tiempo que tenemos para estar en este encuentro. Yo primero quería plantearte, lo primero es que, bueno, es muy oportuno que hayas hecho esa referencia al preámbulo de la Constitución Bolivariana, porque justamente Chile está en un proceso constituyente donde es justo de estos temas que se está hablando, entonces es muy vigente que nos comentes sobre la importancia de estas conceptualizaciones que están incorporadas en ese preámbulo constitucional. Y después, a propósito, bueno, de tu expertise, porque tú aparte de tener una responsabilidad política en materia cultural y audiovisual, también eres experto, ¿no? Y tienes una formación muy, muy sólida en esta materia.
preguntarte dos cuestiones que tienen que ver con todo lo que estamos conversando. La primera es como, bueno, tú sabes que aquí en Chile ahí se ha impuesto digamos, una matriz de opinión, una matriz mediática que hace ver que Venezuela es una dictadura, ¿no? Y lo muy gracioso es que no es que es una dictadura desde hace unos años para acá, sino que durante 20 años Venezuela ha sido una dictadura, aunque antes no lo era. Entonces como que el imaginario se transformó. Y bueno, ¿cómo tiene que ver digamos, los medios de comunicación en este sentido y cómo han logrado inclusive permear a sectores de la izquierda con estas ideas, ¿no? Que es una de las cosas más complejas que tenemos aquí cuando hablamos de solidaridad internacional y de lo que pasa en Venezuela. Y después lo otro que ha sucedido es que hay como una imposición también que es mediática de un imaginario como de caos, o sea, Venezuela como un país caotizado, como un país fallido, como, bueno, imágenes que muestran cosas muy tremendas, cuando sabemos que en realidad no es eso lo que sucede, y ustedes tienen un trabajo ahí en materia cultural muy interesante que dice relación con políticas culturales, bueno, de primer orden, con la inyección de recursos económicos también al ámbito cultural, y bueno, obviamente eso da cuenta de que la realidad no es así. Entonces te quería como plantear eso, y además voy a tratar de mencionar así las preguntas que nos han propuesto, y tú, digamos, ahí verás dónde puedes darnos más insumos. Una pregunta que nos hacen que es clave es sobre el proceso de diálogo en México, cuál es el estatus de eso, cómo está ahora, qué nos puedes contar al respecto. Eh, Después el otro tema es cómo ha sido, una pregunta que hace Gerson Vázquez sobre los cambios de gobierno en Bolivia, Perú y Argentina, cómo eso ayuda o incide en el proceso bolivariano, o sea, un poco la correlación de fuerzas regional, cómo eso impacta. Eh, y bueno, después hay un par de temas de derechos humanos que seguramente Daniela ahí los va a recoger en la próxima ronda de preguntas que podamos hacer. Así que bueno, te planteo eso y tómate un tiempo para que nos cuentes. Igual, gracias Carla y a todas y todos. A ver, yo cuando comencé esta exposición, planteaba, o sea, que para conocer cuáles eran las fuentes con las que nos informamos, ¿no? Sobre el caso venezolano. Y yo les podría decir que los mismos medios, las mismas corporaciones mediáticas que informan negativamente sobre Venezuela, que tergiversan, que malinforman, lo que llaman fake news, posverdad, etcétera, y todas las herramientas que siempre han utilizado, pero que hoy se llaman así, son los mismos que satanizan todos los proyectos progresistas en América Latina. Son los mismos que satanizan el derecho del pueblo chileno a, bueno, a decidir sobre su propio destino y a denunciar a las oligarquías nacionales y de cómo eso afecta la vida, pues, de los chilenos. Son los mismos medios, exactamente los mismos dueños, es la misma Sociedad Interamericana de Prensa, son las mismas alianzas, las corporaciones mediáticas de la derecha, los que, bueno, satanizan el proyecto progresista en Argentina, son los que fueron cómplices del golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia, son los que hoy, por cierto, hoy están volviendo a impulsar, ahí a generar matrices de opinión en contra del compañero Arce. Otra vez el foco es de Santa Cruz, estoy seguro que lo están evaluando. Son los mismos medios que hacen las campañas contra López Obrador, son los mismos que satanizan y tratan de legitimar el ataque contra Díaz-Canel. Es decir, al final no es una batalla, digamos, de Venezuela contra estas corporaciones, es una batalla de nuestros pueblos, es una batalla de todas y todos los que tenemos, bueno, la responsabilidad, la conciencia de la necesidad de la solidaridad. Que ellos digan que es una dictadura, bueno, no sé, aquí en Venezuela se han hecho tantas elecciones, es una cosa que en promedio es más de una por año, con este sistema electoral que les acabo de comentar. En Venezuela, en los medios de comunicación, cualquier personaje de oposición puede pedir un espacio y decir cualquier cosa sobre cualquier autoridad. Bueno, ahí está, bueno, Guaidó está libre, que debe estar preso, pero está libre. Pero bueno, hasta que los poderes no decidan, el poder en este caso judicial no decida que es el momento, no se dictará la orden, pero
es importante saberlo porque también entendemos que eso tiene un impacto internacional, ¿no? También darle cualquier excusa al imperialismo para justificar cualquier locura. Eso también, que en estos años también se ha aprendido, pues los venezolanos hemos aprendido. Que diga que Venezuela es un Estado fallido. En Venezuela, el Estado venezolano, el gobierno y sus instituciones, eh, a ver, han logrado desarrollar un modelo de gestión en guerra. O sea, técnicamente es así, porque la reducción de los ingresos fiscales obviamente impacta sobre las capacidades de respuesta de las instituciones públicas, sobre el músculo, sobre las capacidades de respuesta en distintas tareas. Más sin embargo, con una gran conciencia de los trabajadores, tanto públicos como de las empresas, como de los sindicatos, como de la clase obrera, se han sumado a, bueno, a la resistencia. Nosotros no hubiéramos llegado acá sin la conciencia de nuestro pueblo. O sea, eso no, todas las, digamos, las variables económicas, las variables políticas, las variables de análisis que se puedan hacer eran, bueno, pesimistas, pudieran haber sido pesimistas, salvo que en nuestra ecuación el pueblo venezolano cambia completamente la correlación de fuerza, ¿no? Por eso es que hoy la situación es completamente distinta y el poder político está consolidado. Logramos desactivar las guarimbas, logramos desactivar la campaña internacional, logramos desactivar la operación Guaidó, logramos desactivar la operación de la Unión Europea también en contra de Venezuela. Hemos ido desactivando una a una todas las minas, ¿no?, que se fueron colocando. Y creo que hemos logrado desactivar, y un poco para responder a tu pregunta, Carla, es la campaña mediática. Hemos logrado demostrar que, bueno, que la verdad de Venezuela, que es lo que estamos haciendo en este momento, tanto en este espacio, que agradecemos tanto, porque rompe la simetría, rompe el bloqueo, y en todos los espacios de todos los revolucionarios venezolanos están en este momento en distintas trincheras mediáticas explicando esto a nuestras amigas, nuestras hermanas y hermanos de la patria grande y de otras partes del mundo. Y en cuanto a los proyectos culturales, tenemos proyectos importantes en este momento que estamos desarrollando. La agenda cultural no se ha detenido. Nosotros en el último año hicimos un gran homenaje a Aquiles Nazoa, un autor venezolano importante. Los invito a que lo lean. Él tiene un libro, hay una antología que se llama Humor y Amor de Aquiles Nazoa, que está en 2 tomos, que está descargable en PDF, y si no, a través de Carla se lo haremos llegar. Y ese personaje popular, digamos, de literatura popular, se le rindió desde el Ministerio de la Cultura un gran homenaje que incorporó en todo el territorio nacional a pintores, a niñas, a cuentistas, a actores, actrices, teatro, o sea, que se generaron una gran cantidad de actividades y, digamos, el pueblo popular participó activamente en rendirle homenaje a su autor. Y este año se cumplen los 80 años de Alí Primera, el cantor del pueblo. Estoy seguro que conocen. Alí Primera es la banda sonora de nuestra revolución bolivariana. Sus canciones alimentaron la conciencia de los cadetes en los años 70 en la Academia Militar, cuando Chávez estaba estudiando para ser teniente. Alí Primera ha alimentado durante décadas la conciencia de nuestro pueblo, el canto bolivariano. Alí Primera murió en un accidente, entre comillas, de dudosa explicación, y en los años 80. Sin embargo, su legado está muy vivo. Podríamos llegar incluso a decir que es una de las raíces de nuestra revolución bolivariana hoy, junto a Bolívar, junto a Zamora, junto a Simón Rodríguez, junto a Chávez. Podríamos decir, aún no está, digamos, oficializado, pero trabajamos para ello, para que Alí Primera sea reconocido como esa raíz cultural, ¿no?, esa raíz musical de nuestra revolución. Y el 4 de noviembre se inicia la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que es el evento más importante cultural del año. Y dentro de la FILBEN se va a realizar la Bienal del Sur en su modalidad presencial. Como ustedes saben, en el marco de la pandemia, a pesar de todos los pronósticos nefastos que los medios de comunicación, las corporaciones mediáticas de la derecha de este continente
apostaron en contra de Venezuela. Venezuela es uno de los países que tiene las mejores cifras de control y prevención en el COVID-19, con una cifra, nosotros más o menos la media de contagios, y está bajando ahora, es de unos contagios entre 900 a 1000, 1100 contagios diarios, a pesar de las nuevas cepas y todo eso, las nuevas variantes, y con una tasa de recuperación del COVID que supera el 90%. Nosotros tenemos como fallecidos una lamentable cifra de unos 4000, un poco más de 4000, que son muy pocos en comparación con otros países. Bueno, Brasil, nada más y nada menos. Eh, no, es una comparación, bueno, triste hacerla, pero en el contexto que nos convoca esta reunión es importante que el mundo sepa cómo hemos nosotros llevado este tema. Y el 21 de octubre inician las clases presenciales con las medidas de bioseguridad. Aspiramos, en este momento ya hemos superado el 50% del proceso de vacunación y esperamos al 31 de diciembre haber completado el 100% del proceso de vacunación. Entonces hoy hay unas condiciones nuevas de cara dentro del proceso de la intrapandemia que permite que activemos algunas actividades culturales de forma presencial, como en este caso la Bienal del Sur. Y todas estas actividades, además, que van a ser accesibles a través de Internet, en www.filben.com, www.bienaldelsur.gov.be, y el nuevo proyecto que tenemos, que es el canal Cultura Venezuela, el primer canal 100% digital dedicado a las artes y culturas de nuestro país. Es un canal cuya dirección internet es www.culturavenezuela.com. Ustedes allí, bueno, va a ser el canal oficial, vamos por llamarlo de alguna manera, de la Filben y de la Bienal del Sur. Por ahí se va a transmitir las 600 actividades que están previstas, entre foros, presentaciones de libros, presentaciones musicales, conferencias, invitados internacionales. Este año el país invitado de honor es Vietnam. Entonces tenemos unas actividades conjuntamente con el Estado vietnamita, con la Embajada de Vietnam en Venezuela y con la Embajada de Venezuela en Vietnam, para presentar libros, música, cultura, actividades sobre Vietnam. Y los dos autores homenajeados de este año venezolanos son el doctor José Vicente Rangel, que sabemos que es una figura latinoamericana de enorme peso, justamente también en el esclarecimiento de las verdades, de comisiones de verdad también contra las dictaduras, en este caso venezolana, y el profesor Vladimir Acosta, un autor venezolano muy importante, está vivo, eh, y que ha escrito mucho también sobre descolonización y digamos, sobre el neocolonialismo. Esos son los dos autores que van a ser homenajeados. Bueno, y además de todas las actividades que hay, participan todas digamos, las librerías, editoriales, y este año lo vamos a hacer dentro de la Asamblea Nacional, en el edificio del Palacio Legislativo. Algo novedoso, interesante, es decir, digamos que el salón elíptico va a estar allí también disponible para algunas actividades protocolares. Vamos a tener allí un set del canal Cultura, un set de la Filben, de televisión para las transmisiones de streaming. Y bueno, como pueden ver, eh, en medio del contexto complejo, en medio de que digan, bueno, un Estado fallido haciendo una feria internacional del libro, y ustedes mismos podrán constatar el tipo de actividades y en los planteamientos, sobre todo el discurso que allí se va a manejar, emancipatorio, anclado en la importancia de la batalla de Carabobo, anclado en la importancia de la multipolaridad, de la participación popular, y ahí van a estar los micrófonos abiertos también para plantear. Va a haber muchos foros como estos donde podamos participar, preguntar, así que están todas y todos invitados a este evento. No sé si ya el proceso de diálogo en México, bueno, en este momento, como saben, está suspendido. Nosotros, además que primero agradecer a México por haber creado, bueno, por haber sido anfitrión de ese proceso. Nosotros no pensemos que esté completamente terminado, simplemente está suspendido hasta tanto no haya un nuevo escenario con respecto a uno de los miembros de la Comisión de la Representación de Venezuela por parte del Estado venezolano, que es el compañero Alex Saab, que es un empresario colombo-venezolano,
que fue apresado en el 2020, en junio de 2020, en Cabo Verde, cuando se disponía a hacer una parada para recargar combustible. Y bueno, allí obviamente la persecución neocolonial del imperialismo norteamericano ordenó ahí al gobierno de Cabo Verde, que no entendemos en qué nivel está su soberanía, violando el debido proceso, capturaron a ese compañero y hoy, esta semana, fue extraditado a Estados Unidos. Alex Saab es un empresario valiente que decidió jugárselas también para romper el bloqueo e ir a hacer, sobre todo para resolver y apoyar el sistema de alimentación que llamamos en Venezuela, un sistema de alimentación que generó el Estado, es un programa de alimentación que se llama Consejos Locales de Alimentación y Producción, CLAP, que consiste en llevar bolsas de comida, una dieta, a las casas de los venezolanos. En Venezuela hay unas 6 millones de familias, más o menos. Y el sistema CLAP permite llevar a esas familias alimentos subsidiados para poder, bueno, para poder combatir la guerra económica y el desabastecimiento que que hoy ha bajado muchísimo. Ahí, digamos que está completamente vencido, sin embargo, aún estamos en una batalla por los precios, porque el empresariado venezolano, como todos los empresarios, o muchos en nuestro continente, bueno, les gusta mucho la especulación. Y ese ha sido un forcejeo complejo con ese sector, lograr dar precios justos. Entonces el Estado venezolano se ha visto obligado a tener que generar otros programas para poder garantizar la alimentación. Entonces este compañero Alex Saab, empresario venezolano, estaba en un viaje, una misión para concretar ventas de adquisición de alimentos para el Estado, y allí fue, digamos, capturado ilegalmente. Entonces, digamos, el proceso de México depende un poco de cómo se va a resolver. Ya Venezuela fijó su posición allí y estamos esperando también que las autoridades norteamericanas, bueno, primero que lo liberen, ¿no? De inmediato, para poder restablecer el proceso del mecanismo que veníamos. Nosotros pensamos que ahí no hay inocencia. Ante la inminencia y la potencia del diálogo en México, que significaba una derrota para los sectores más recalcitrantemente antichavistas de la Florida, ¿no? Del estado de Florida, que es donde va a ser juzgado Alex Saab, imagínense ustedes. Desde allí, bueno, no tuvieron otra carta que jugar o sea, para tratar de romper el proceso de diálogo, porque ya era un hecho, estaba sentada la oposición más radical sentada con el gobierno, es decir, la oposición que no reconoció la legitimidad del gobierno estaba sentada reconociendo al gobierno, por lo cual es una victoria política importantísima. Bueno, ellos tenían que sabotear, los norteamericanos. Bueno, esa oposición responde directamente a la Casa Blanca. Ellos tenían que de alguna manera romper el proceso del diálogo y lo lograron. Bueno, por ahora. Por ahora ese es el contexto que hay. Nosotros, el gobierno, el Estado venezolano, pero el gobierno y los líderes de la revolución estamos abiertos a dialogar con todos los sectores. Esa es la instrucción que tenemos de nuestro líder. Si tenemos que sentarnos con el diablo, nos sentaremos con el diablo. Pero es necesario que Venezuela sea, bueno, ya desactivar esta operación global y comenzar a reinsertar y reactivar los mecanismos de comercio internacional, desactivar la guerra económica y por supuesto, desactivar las medidas coercitivas unilaterales, que son, bueno, el meollo y el origen de la mayor cantidad de problemas que confrontamos y los desafíos que tenemos. Muchas gracias, compañero. Bueno, como decía Carla, uno de los problemas en general que enfrentamos es que el discurso mediático hegemónico permea en sectores de izquierda. Porque, bueno, lo hemos visto también aquí en Chile en el caso de la Convención Constitucional, que quienes más defendieron la dictadura, hoy día, que son clara minoría, acusan una tiranía de la mayoría. O sea, siempre van a acusar cuando las mayorías conquistan los espacios democráticos de poder, van a acusar que hay falta de democracia. Pero el problema es que hay grupos de izquierda que se ven influidos y por lo tanto uno no puede dejar de abordar los temas de derechos humanos y de cómo Venezuela es acusada, digamos, de transgredir los derechos humanos. Entonces, sería interesante, compañero, que nos contara un poco cuál es el avance
en esa materia, cómo se ha ido trabajando con los organismos de la ONU y cómo se ha ido controlando cualquier exceso que pudiera existir en la legítima lucha por defender una institucionalidad democrática que cualquier Estado realiza, digamos, y cómo puede, digamos, manejar, digamos, esa condición. Y eso vincularlo también con el tema de la inmigración, cuáles son las cifras reales que, más allá de lo que inflan los datos, los medios de comunicación, cuáles son las cifras que ustedes manejan como datos de migración y qué se ha ido haciendo al respecto, cómo la pandemia ha influido en el retorno de familias venezolanas y cómo se ve ese proceso. ¿Mm? Gracias, Daniel. Bueno, en cuanto a derechos humanos, primero, bueno, denunciar el doble rasero de los organismos que acusan a Venezuela sobre violación de derechos humanos. Como sabemos, los derechos humanos o estos tipos de derechos, las denuncias que se hacen sobre estos temas, depende del país donde se hagan, ¿no? Si es en Colombia donde se matan líderes sociales, pues simplemente no hay ningún pronunciamiento de ninguna de estas instancias. No hay ninguna crítica, pues ni una observación. Pero basta con que sea algún exceso cometido por una autoridad en un país como Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Bolivia, bueno, para que salten, bueno, hasta la alta comisionada de Naciones Unidas se pronuncia. Que uno pudiera también preguntarle, ¿no? En el caso de a esa alta comisionada, qué piensa de cómo el Estado chileno ha tratado el tema de las manifestaciones masivas en Santiago y cómo las enfrentó. Eh, Eso ocurre también, bueno, a otras escalas, a otros niveles, eh, no sé, menor o mayor grado, cuando estaba Macri en el poder en Argentina o ahora que está Alberto Fernández en Argentina, si en caso de que cuando hay algún tipo de manifestación popular, o si ocurre en Bolivia o ocurre en Ecuador. Entonces, eh, eso con respecto a cómo funcionan esos mecanismos, como para ya poner eso, primera variable en la mesa y de ese análisis sobre derechos humanos. Luego tenemos eh, cómo se activaron las guarimbas en Venezuela. Las guarimbas en Venezuela fueron grupos eh, pagados. Pensamos que ahí había infiltrados mercenarios, es decir, lo que se juega en Venezuela, todo lo que ocurre en Venezuela, siempre tiene que de alguna manera su participación, el Departamento de Estado norteamericano, la CIA, entonces son operaciones que han ido desde quema de instituciones, escuelas, hospitales, ¿no? En los momentos más álgidos, hasta intentos de magnicidio. Es decir, en Venezuela no es que hay una manifestación pacífica que, bueno, que reprimió violentamente un organismo de seguridad. Que en Venezuela hay operaciones, bueno, había, en este momento están desactivadas, pero ha habido operaciones que han llegado incluso hasta intentos de magnicidio. Entonces, eh, también el Estado venezolano, los organismos de seguridad y de inteligencia también han adquirido mucha experiencia en prever estos escenarios y en poder alertar a tiempo, incluyendo todas las operaciones que se lanzan desde Colombia, desde el Palacio de Nariño, organizadas en complicidad con los Estados Unidos para la formación de campos de paramilitares que son los que actúan luego en Venezuela, ¿no? Intentaron un desembarco por la zona de Chuao, intentaron un desembarco por La Guaira, intentaron tomar también el aeropuerto de La Carlota en Caracas. O sea, son operaciones concretas que han sido ampliamente denunciadas en todos los organismos multilaterales, pero como ocurre en Venezuela, son obviamente subestimadas, desestimadas. Entonces, como para restarle importancia. Ahora, en cuanto a los excesos que el Estado venezolano ha asumido, que se cometieron en contra de ciudadanos y ciudadanas venezolanas, eh, todos esos militares están detenidos, no están libres, todos fueron procesados, se supera, no tengo exactamente la cifra, pero son varias centenas, o sea, son unos 100 o 200 eh, que están detenidos, procesados por la fiscalía y obviamente desincorporados de los organismos. Eh, y en cuanto a
bueno, eso en cuanto a derechos humanos. Y muy importante, todas estas investigaciones de derechos humanos han sido acompañadas con organismos de Naciones Unidas, es decir, incluso equipos de Bachelet, que han estado acá trabajando directamente con Cancillería, con la Fiscalía, con la Defensoría del Pueblo, eh, y que han tenido acceso a todo lo que han solicitado, tanto a expedientes como a cárceles donde están los que llaman ellos detenidos presos políticos. Es decir, se han construido mecanismos de, bueno, la mayor transparencia posible. Eso es también algo concreto y comprobable. Esas comisiones, de hecho, Bachelet tiene una oficina en Caracas con unos equipos de especialistas, técnicos, que están permanentemente acá. No es una mirada que tienen desde, no sé, Estados Unidos o de donde ella tenga sus tareas. Y entonces, bueno, ahí están como que las puertas abiertas para todos aquellos y aquellos organismos que quieran venir a estudiar el tema. En este momento, después de la constituyente, de la convocatoria constituyente del 2017, se logró desactivar las guarimbas. Y digamos que era como las guarimbas eran focos en calles, trancones que llaman, que eran, bueno, donde ahí se quemaron unos 33 venezolanos, porque tenían aspecto chavista, para que tengan una idea de los niveles de fascismo y de violencia de esas guarimbas. O colocaban alambres entre los postes de luz para que un motorizado pasara, se degollara. También tenemos muchos casos de eso. Hay un estudio del Ministerio de Comunicación e Información de esa época, por cierto estaba Ernesto Villegas como ministro, y se estudiaron ahí unos 170 casos de fallecidos entre las guarimbas, de ambos lados, ¿no? Y donde la mayoría fueron, digamos, víctimas de las guarimbas, pero también hay algunos excesos, algunas víctimas por parte de los organismos que también son señalados, incluso para que vean que desde el mismo Estado se señalaron, se investigaron, y esas materiales se entregaron también a la Fiscalía como material de información, y esa información esa investigación se hizo a través de los medios de comunicación de todas las miradas políticas. Es decir, que ahí también se analizaron y se tomaron como testimonio los artículos de otros, vamos a llamar de los medios de la derecha. Bueno, todo eso está también registrado. Ese material también se lo podemos hacer llegar a través de Carla o del Centro de Formación. Y con respecto a la migración, bueno, Venezuela, producto del bloqueo económico, redujo sus ingresos petroleros en un 95%. Eso les da una idea del impacto que eso puede tener al reducir los ingresos fiscales a esa magnitud. Bueno, cómo se afecta la economía de un país, ¿no? Un tercio de la economía se paró. Apenas este año estamos volviendo a tener cifras de crecimiento y hemos logrado controlar la inflación. Entonces sí hay una migración inducida, sector, digamos que fue víctima de la campaña, al que se le prometió, digamos, las bondades del capitalismo en cualquier otro territorio del mundo, y bueno, que se han enfrentado a la realidad de los problemas económicos y estructurales en otros países del mundo. Cifras de desempleo, de atención a la salud, cuando en Venezuela, a pesar de todas las dificultades, se ha garantizado, la educación sigue siendo gratuita, la salud sigue siendo gratuita. Bueno, las pruebas es cómo se abordó la pandemia, de que el sistema de salud funciona, los accesos a todas las actividades culturales siguen siendo gratuitas. La gasolina hoy, bueno, hoy tenemos problemas de abastecimiento de gasolina porque al reducir, digamos, al afectar la empresa petrolera, vamos a explicarlo de una manera más, tratar de explicarlo lo más sencillo posible, es al PDVSA dejar de percibir un 95% de sus ingresos, se afectan, entre otras cosas, las operaciones de mantenimiento de la refinería que impactan sobre la producción de combustible para abastecer el mercado nacional. Entonces, hemos tenido que, bueno, recurrir a adquirir gasolina en otros países o a recibir también el apoyo de países solidarios, como en este caso Irán, que nos han hecho llegar combustible, bueno, en precios muy, muy accesibles, con créditos, para poder, bueno, ir sorteando los distintos momentos. Como ustedes saben, cuatro de esos barcos
que enviaba Irán en algún momento fueron también confiscados, creo que el año pasado fue eso, fueron confiscados por las autoridades norteamericanas en aguas internacionales y esos barcos se llevaron hacia Estados Unidos y ahí nos robaron nuestro combustible que habíamos comprado. ¿No? Uno de los tantos desmanes neocoloniales que hoy suceden a los ojos de la comunidad internacional sin que nadie diga nada. Y la migración es una migración, bueno, es un efecto, son víctimas pues, de la guerra económica. Nosotros lo asumimos así, lo entendemos así. Eh, hay una parte que es inducida, pero hay otra parte que es obviamente real, que decidió con pleno derecho, y aquí no tampoco se le ha prohibido la salida a nadie, no es que hay en la frontera cerrada ni nada, al contrario, para que, bueno, compatriotas hayan decidido ir a probar suerte en otro lugar. De ese sector hay, de cifras hay, son muy variables. No sé, ACNUR ha hablado de 4 millones, pero las cifras nuestras son mucho menores, un 50% de eso. Pero además de ese sector, de esos hay migraciones que no son permanentes. Por ejemplo, tenemos el caso de Colombia, donde hay una frontera viva desde décadas, porque son dos pueblos hermanos, eh, de empresarios venezolanos que hacen negocios en Colombia y viceversa. Nosotros en Venezuela tenemos alrededor hemos contabilizado unos 5 millones de colombianos que viven en Venezuela, que han sido desplazados por el conflicto armado. Entonces, y estos colombianos también han vuelto, muchos volvieron a Colombia, o sea, y hay también descendientes de colombianos, es decir, que sobre todo en el caso con Colombia es muy difícil de determinar, porque es una frontera viva, porque hay muchas familias que son de padre colombiano o madre venezolana y viceversa, porque muchos de los colombianos que viven aquí tienen familia allá y van a hacer, digamos, se van por temporadas a hacer negocios allá. Sin embargo, Colombia contabiliza todo eso, que ellos creo que contabilizan unos 900.000 migrantes, una migración venezolana, que luego se lo plantean al ACNUR para recibir recursos, porque por cada venezolano que ellos reportan, reciben una cantidad de dinero que supuestamente es para paliar, no sé, los problemas socioeconómicos que ocasionaría una migración de ese tipo. Pero entendemos que nada de ese dinero va a resolver nada, entonces, ni siquiera crear ni viviendas, ni abrir campos de trabajo, ni atender el tema de salud, ni a reforzar. Como sabemos, en Colombia también es privatizada la educación y la salud. Entonces, bueno, es parte de ese doble discurso. Luego, en otros países de América Latina, bueno, ustedes se han tenido la oportunidad de conocer a venezolanos y venezolanos, bueno, ven la calidad humana de nuestros compatriotas, son sectores de la población con una formación universitaria muy importante porque en Revolución se construyeron, bueno, llegamos a tener 33 universidades y una tasa de matriculación que superaba el 80% de la juventud, ¿no? En el sector universitario, y eso hace que, bueno, que estas últimas generaciones son todos, bueno, muchos, o técnicos superiores universitarios, o licenciados, y que cuando van a otros países, bueno, también son empleados en sectores profesionales importantes. Ahí un poco de todo. No tengo en este momento cifras, también tenemos un programa que se llama Vuelta a la Patria, que son vuelos de repatriación gratuitos que se articulan con las embajadas de nuestro país, y cuando hay un cierto número de solicitudes a las embajadas, ahí se organizan, bueno, entre burlar el bloqueo, conseguir la gasolina para poder alimentar el avión, pero bueno, se organizan los viajes para poder repatriar a esos compatriotas, y es un programa permanente que ya tiene 3 años. Y por allí ha habido repatriación de muchos compatriotas. No tengo las cifras en este momento, pero creo que el año pasado, en 2019, en 2020, habían sido repatriados unos 125.000, ¿no? Por la vía aérea. Pero luego por las fronteras que están abiertas, están permanentemente ingresando. Por la frontera con Brasil, por Santa Elena de Guairén, por la frontera con Colombia, por San Antonio del Táchira, por Cúcuta, y hay puntos permanentes de ingreso todo el tiempo de compatriotas, y allá hay puntos incluso hay como hay unos programas de contención, digamos, de sanitaria, para decirlo, a los compañeros que van llegando, eh, para evitar que el COVID digamos, se despliegue en Venezuela o en otras regiones cercanas a la frontera,
pasan por un proceso de cuarentena, se les hace sus pruebas PCR, y luego de allí se les lleva a los lugares con unos autobuses por tierra, se les lleva a sus ciudades de origen. Entonces, bueno, esa cifra, no tengo las cifras exactas en este momento, me comprometo a conseguirles enviárselas al Centro de Formación para que las distribuyan, los últimos datos. No estoy en ese tema, estoy más en el tema de cultura, ¿no? No estoy tanto en el tema de salud. Pero bueno, como venezolano igual es mi responsabilidad conocerla y tenerlas actualizadas. Bueno, creo que esas son las preguntas, ¿no, Daniel? Sí, con eso yo creo que ya tenemos respuesta a todo lo que se planteó. Bueno, y con esto cerraríamos. Queremos mucho agradecerte, Sergio, por estar con nosotros, por toda la información tan valiosa que nos has entregado. Agradecerle también a los compañeros y compañeras que se han conectado, que sabemos que ellos son un poco la primera línea de defensa en Chile de la Revolución Bolivariana, porque son los que argumentan y discuten sobre estos temas en el día a día con otras personas. Queremos agradecer en nombre del capítulo Chile de la Red en Defensa de la Humanidad y del Centro de Formación Memoria y Futuro, bueno, por esta actividad que logramos hacer entre todos y todas. Queremos también avisarles que en el canal YouTube de Tertulias en Cuarentena va a estar disponible el video de esta actividad, para que podamos compartirlo y socializarlo con otros. Y bueno, dejarlos invitados abiertamente para las actividades futuras que organizamos, tanto desde el capítulo Chile de la red como desde el Centro de Formación Memoria y Futuro, que tienen muchas actividades. Esto forma parte de un ciclo al que le queda todavía un capítulo para cerrar en este año 2021. No sé si quieres dar algunas palabras de final, Sergio. Agradecer, ¿no? Agradecer, invitarlos a varias cosas. Bueno, invitarlos a continuar esta lucha. Cada una y uno de nosotros es un combatiente de esta batalla de las ideas, es un productor de contenidos en potencia. El proceso de la pandemia ha hecho que migremos, que las audiencias y nosotros como usuarios migremos a estas herramientas digitales, pero también podemos ir más allá, desde ir a cubrir una actividad con nuestro celular, como seguramente muchos lo hacen, de ir a generar una foto, abrirnos nuestras cuentas de redes sociales, que aunque están controladas la mayor parte de ellas por Mark Zuckerberg, nosotros no podemos tampoco abandonar ese espacio, porque, bueno, contribuimos a la simetría. Hay una experiencia muy importante, por ejemplo, la que hace el compañero Chema Sánchez, que está acá presente, agradecemos su presencia, un saludo y un abrazo, hermano, con quien desde la red venimos desarrollando, bueno, una serie de foros también allí para sensibilizar al pueblo español y viceversa, ¿no? Porque siempre esto es una construcción, al pueblo consciente español. Queremos saludar también al compañero Juan Pérez del Centro Nacional del Disco, con quien desde el Canal Cultura estamos haciendo todos los martes a las 7 de la noche los estrenos de una serie de música venezolana, con cantores de muchísima importancia como Fabiola José, Cecilia Todd, que ustedes seguramente la conocen, Alejandro Primera, Ricardo Linares, esa es la canción venezolana de hoy, ahí también participó José Delgado, y con esos movimientos desde el Canal Cultura estamos generando mecanismos bueno, de coproducción de lo que ellos hacen y lo que hacemos nosotros, sobre todo buscando modelos de colaboración, de articulación, para poder producir contenidos más potentes, porque también sabemos y tenemos conciencia de que esto es una batalla estética, donde necesitamos que nuestros contenidos tengan distintas capas, tanto de contenido político, contenido social, pero también contenido estético, para que esas piezas puedan sensibilizar, tocar, llegar a sectores más jóvenes que están hoy, digamos, siendo moldeados por el capitalismo a un cierto tipo de contenidos, con un cierto tipo de velocidad, con un cierto tipo de ritmo y con un cierto tipo de enfoque. Pero son generaciones que que han adoptado, que han asumido, digamos, la comunicación digital como, bueno, como intrínseca a su percepción del mundo. Y si es verdad que la realidad está en la comunidad organizada, en el territorio donde nosotros vamos a desarrollar este tipo de actividades, también o sea, no menos cierto es verdad que es importante que esas actividades sean comunicadas en esos espacios donde confluye otro tipo de gente que no va a la comunidad a participar, pero que no podemos tampoco dejarlo. Entonces eso plantea también nuestro eterno dilema de la izquierda, del progresismo, de varias generaciones, cómo hablar a los jóvenes, cómo garantizar la transmisión del conocimiento, la transmisión de la tarea, la transmisión ética de la responsabilidad que tenemos. Creo que estamos llamados también a estos compañeros, Daniel, que me preguntaste sobre los compañeros de izquierda que dudan. Bueno, a estos compañeros hay que llegar y sentarse con ellos y decirles, compañeros, hay que estudiar más la historia, hay que tratar de comprender cómo funcionan los mecanismos. Miren, cifras.
en industrias culturales, lo que Estados Unidos invierte a nivel global, o lo que es la cifra de negocio en industrias culturales, está alrededor de los 700.000 millones de dólares al año. Y la industria militar supera los 800.000 millones de dólares al año. Es decir, que para el imperialismo está muy claro que los dos campos de batalla son el campo militar y el campo cultural. Si no, no hicieran tanta inversión allí en producir contenidos audiovisuales que vayan a alimentar todas estas plataformas que ellos también controlan. Entonces tenemos un enorme desafío. El canal Cultura Venezuela es un modesto aporte, modelo que estamos planteando allí, pero deberíamos tener en todos los países, en todas las organizaciones, nuestros canales culturales, políticos, para poder generar contenido, generar sistemas de producción permanente, de cobertura, de eventos, de revisión de la memoria, tal como lo estuve esta mañana revisando el canal del Centro Memoria y Futuro, y tiene un canal YouTube, recomiendo que lo visiten. Allí están haciendo una cantidad de retratos sobre los héroes y heroínas del proceso chileno, importantísimo. Luego nos pondremos de acuerdo también para colaborar, intercambiar contenidos allí. Pero bueno, esa tarea que se hace también desde la red, nosotros desde la Red en Defensa de la Humanidad estamos trabajando en este momento en la creación de una universidad en defensa de la humanidad. Es decir, que es una coartada, para decirlo mal y rápido, que es para organizar en una sola plataforma lo que producimos desde todos los capítulos. Tanto los capítulos nacionales, que son 25 hoy en América Latina y en Europa, como los capítulos temáticos, que hoy están abordando el tema del feminismo, el tema de la comunicación, el tema de las democracias en América Latina frente a los procesos de la UFER, el tema del medio ambiente y la defensa de la vida en el planeta con el problema del cambio climático, y tenemos otro, y el tema económico, son grupos de trabajo que se están armando para atender específicamente eso. Entonces, bueno, ahí dejo estos planteamientos, dejo estas inquietudes, pero sobre todo dejamos la disposición desde Venezuela, desde la red y desde el viceministerio a articular con todas y todos, yo en lo personal a la orden para reuniones cerradas, incluso reuniones de trabajo concretas, donde podamos ir construyendo estos mecanismos que son los únicos que nos van a permitir, bueno, cambiar la correlación de fuerzas y esa simetría, someterla y imponer nosotros nuestra agenda, que es la agenda de nuestros pueblos, la agenda de la libertad, la agenda de la paz, la agenda de la justicia, la agenda de la solidaridad, la agenda del internacionalismo y la agenda de una patria grande, libre, soberana e independiente. Muchas gracias, un gran abrazo a todos. Se les quiere. Gracias. Muchas gracias, compañero. Bueno, muchas gracias. Agradecemos al compañero Sergio Arria por esta brillante exposición, por esta gran cantidad de información que nos entrega. Agradecemos a la Red H por este trabajo conjunto con Memoria y Futuro. Queremos aprovechar de invitar a nuestras próximas actividades. El día miércoles próximo tenemos una conversación con Malucha Pinto, con la convencional, la segunda conversación con convencionales chilenos. Y el día sábado próximo, el sábado 30, tenemos otra sesión más de este ciclo de pueblos latinoamericanos en resistencia. Vamos a conversar con el compañero Hugo Molnitz de Bolivia. Y para el cierre sería el día 6, que tenemos una evaluación, una discusión genérica sobre estos procesos latinoamericanos que hemos analizado, el de Nicaragua, el de Cuba, el de Perú, el de Venezuela y el de Bolivia, con el compañero Atilio Borón, y estamos viendo si posiblemente la compañera Aranza Tirado de España también nos acompaña. Ella tenía una actividad en Venezuela, así que estamos ahí tratando de ver si va a poder estar con nosotros. Pero el plan es que el día 30 tenemos la actividad sobre Bolivia y el día 6 sería el cierre de este ciclo. Muchas gracias, compañero Sergio, muchas gracias, Carla, muchas gracias a la Red H, muchas gracias a todos los compañeros que nos acompañaron y nos vemos próximamente.